Nunca perdiste el acento mexicano, lo que me hace preguntar si tu hijo habla con acento español. Sí, mi hijo habla con acento español, normal. Nadie sabe por qué. Esto ya lo he contado, pero si tienen un segundo, se los vuelvo a contar. Vamos a enderezar aquí a la pandilla de Scooby-Doo. Yo lo viví con los argentinos. El exilio argentino en México a partir del golpe de Estado, 1976 me parece, y trajo a México un montón de gente relacionada con la literatura, con el periodismo, con la música, y tuve muchísimos compañeros y tengo entrañabilísimos amigos argentinos. Y en ellos vi que se daban dos tendencias. Unos, como mi querida Miriam Laurini, esposa de Rolo Díez, gran novelista. A los 6 meses de estar en México, o un año, Miriam hablaba como si hubiera nacido en un barrio popular mexicano. Además de que utilizaba toda la jerga mexicana con precisión absoluta, y a la fecha. Miriam se mimetizó con el lenguaje, con el tono mexicano. Luego, estaba otro amigo queridísimo que trabajó conmigo en Revista de Revistas, Mauricio Siechanover, un gran experto en tango, que tenía el acento porteño más acusado del mundo, pero a ver qué otros argentinos decían que exageraba. Era tremendo, pero acentuaba cada parte del acento porteño, no sé por qué. Yo le pregunté, che, ¿por qué hablas así? Y yo qué sé. Oye, pero tú conscientemente has mantenido el acento. No vale. Simplemente así se dio. Sí, así se dio. Bueno, pues está bien. Y le pregunté alguna vez a Miriam, oye, tú te sentaste y dijiste, voy a hablar como mexicana para no sentirme fuera del ambiente. Sí, no. Se me pegó y ya. Y es lo que pasa. A algunas personas les pasa, a otras no. Hay muchas personas que cambian de cultura y hablan, por ejemplo, quienes se van, mis hijas hablan inglés normalmente, pero viven en Canadá, y ellas están absolutamente mimetizadas, no hablan inglés con acento mexicano, pero hay gente que vive 40 años en Estados Unidos o en Canadá y sigue hablando como Speedy González. Es una cuestión absolutamente involuntaria, y que quizás sería interesante que algún lingüista o algún especialista en neurociencias relacionadas con el lenguaje lo estudiara.